Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Me encuentro en las instalaciones del Banco de México, en el centro de la Ciudad de México. Quiero agradecerle al gobernador del Banco de México, el doctor Agustín Carstens, que nos haya recibido precisamente aquí en su oficina. Doctor Carstens, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Sergio, bienvenido al banco. Se acaban de dar a conocer una serie de medidas financieras importantes. El Banco de México tuvo una reunión de la Junta de Gobierno, una reunión que no estaba programada, tomó la decisión de subir en 50 puntos bases, o sea, medio punto porcentual, la tasa básica de interés del Banco de México. Y también hubo una decisión de la Comisión de Cambios de modificar la manera en que se había estado inyectando dólares al mercado. Vamos a empezar con la tasa de interés. ¿Por qué tomaron esta decisión? Bueno, sobre todo porque debido a varios factores, pero entre ellos muy destacado, la caída en el precio del petróleo, el tipo de cambio empezó a depreciarse y una depreciación que, si bien ha tenido un traspaso porcentualmente pequeño a precios, el monto ya de la depreciación pues ya era motivo de preocupación, y entonces eso ya empezaba a generar ciertos indicios de que las expectativas se podrían mover en dirección que no fueran congruentes con la convergencia de la inflación al 3%. Entonces, a la luz de esos desarrollos, pues la Junta de Gobierno decidió actuar y atajar, por decir así, el aumento en las expectativas de inflación y obviamente también de que se modere la depreciación misma del tipo de cambio y que también que se modere el crecimiento de los precios. ¿Por qué no hubo ese traspaso? El año pasado finalmente tuvimos la menor tasa de inflación en la historia, 2.13%, medida por el INEGI. ¿Por qué no hubo ese traspaso en los precios cuando pues, un porcentaje tan importante de la economía nacional está en el mercado exterior, se exporta y se importa, y tenemos muchísimos bienes comerciables que pues si obtienen un mejor precio en los Estados Unidos, se van a ir a los Estados Unidos? Bueno, no hay que olvidarnos de que los servicios forman una parte muy alta del PIB, quizá una parte mayoritaria. Después también hemos tenido la circunstancia de que la caída de los precios de las mercancías básicas han bajado mucho los costos de muchas empresas en México. O sea, petróleo, cobre, hierro, todo productos agrícolas, etcétera. Y después también tenemos la circunstancia que las reformas estructurales también han bajado costos de manera transversal, digamos los precios de energía, electricidad, por otro lado los precios de las telecomunicaciones y bueno, pues también la política monetaria. Y otra cosa que no se nos debe olvidar pues es de que también estamos en una circunstancia en la cual la brecha del producto es negativa, lo cual quiere decir que la economía está creciendo por debajo de su potencial. Entonces hay mercados muy importantes, con el mercado de laboral, por ejemplo, que existe todavía una cierta holgura y pues eso no se refleja en mayores aumentos en los salarios y eventualmente pues, no se refleja en precios. Por lo menos en los primeros días, a pesar de que el Banco de México ya no ha estado inyectando dólares al mercado, lo que hemos visto es que el peso se ha estabilizado, incluso se ha fortalecido un poco. ¿Es una buena señal? Sin duda, bueno, eso era un poco lo que queríamos. Realmente el cambio que se dio la semana pasada es de que actuando en conjunción con la Secretaría de Hacienda, el mensaje es vamos a anclar el valor del tipo de cambio a través fundamentalmente de ajustar los fundamentos de la economía, ¿no? Realmente la intervención en el mercado había tenido un buen resultado en un principio, pero después ya se ha vuelto bastante predecible e incluso había algunos jugadores en el mercado que estaban usando para su propia ventaja el que nosotros de manera predecible entráramos a ciertos niveles. Ya sabían a qué hora iban a entrar y con qué cantidad, ¿no? Entonces, de hecho, se mantiene la posibilidad de intervenir, pero ya no se va a avisar con qué reglas. Exactamente, ¿no? Exactamente. El chiste es que nos preservamos el derecho de intervenir de manera discrecional. Sí subrayamos que es cuando sean condiciones extraordinarias
o excepcionales en el mercado, lo cual quiere decir que haya muy poca liquidez y con un volumen relativamente bajo se pudiera generar un movimiento abrupto en el tipo de cambio que no guarde cierta correspondencia con los fundamentos de la economía mexicana. En varias ocasiones me ha dicho usted que estas intervenciones nunca han sido y no van a ser pues un control de cambios, no se está buscando un objetivo determinado en el tipo de cambio. ¿Nos puede explicar Eso es por qué? correcto. Bueno, porque precisamente el tipo de cambio flexible, que es el régimen bajo el que estamos, permite que el tipo de cambio se ajuste ante los choques que reciba México del exterior. Ahorita es un ejemplo muy bueno. Hemos recibido un gran choque del exterior, que es la caída tan brutal en el precio del petróleo. Entonces, eso lo que quiere decir es que México, pues en un tiempo que todavía no sabemos cuánto va a durar, pues va a estar recibiendo menos divisas del exterior. Entonces, eso requiere pues un tipo de cambio más barato para que eso pues, favorezca otro tipo de exportaciones y limite ciertas importaciones, y eso pues de alguna manera preserve el equilibrio de la balanza de pagos. Entonces es importante dejar que el tipo de cambio llegue a ese nivel. Hay diferentes maneras de medirlo. Nosotros pensábamos que ya, digamos que los niveles que se llegaron a observar por arriba de 19, pues no eran congruentes con esa depreciación real que se requería para de alguna manera asegurar el equilibrio de la balanza de pagos en México hacia adelante. También ayuda en ese proceso de ajuste el ajuste fiscal, ¿no? El ajuste fiscal es muy importante porque disminuye la demanda de bienes no comerciables y eso permite también que el tipo de cambio... El recorte, ¿no?, de 120,000 millones de pesos que le va a caer sobre todo a Pemex, ¿no es así? Exactamente. Bueno, y eso también pues es hasta cierto punto lógico, porque cuando uno ve que en una industria común y corriente el precio se desploma por un porcentaje relativamente alto, pues lo que termina sucediendo es que pues se invierte menos y hay menos empleo, ¿no? Hay cifras que se manejan en el mercado de que de hace unos 6 meses a la fecha, pues, simplemente de proyectos de inversión en la industria petrolera se han cancelado proyectos por 400,000 millones de dólares. Después de toda esta turbulencia de los primeros 2 meses del 2016, ha sido quizás el peor inicio de año que yo recuerde, y me dicen que es el peor en la historia de los mercados. ¿Ustedes siguen manteniendo su idea de que se puede lograr esta tasa de inflación de 3%? Sí, nosotros vemos que todavía es factible lograr ese objetivo. De hecho, lo que hemos visto hasta ahorita sí ha sido un repunte de la inflación, pero más que nada ha sido el que se han eliminado algunos factores aritméticos que nos ayudaron el año pasado, como los cambios que se legislaron en materia de telecomunicaciones, y por otro lado sí hemos tenido ciertas presiones de productos agropecuarios, que son fundamentalmente el tomate y la cebolla. Que han subido bastante, que han ¿verdad? subido mucho. ¿Eso es por razones climáticas? Por razones climáticas. O sea, no son razones monetarias. No son monetarias y son transitorias. O sea, el tomate se va, hay varias cosechas, hay unas que entran en cierta época del año y después entran otras localidades y ahí se regulariza la oferta. Entonces, nosotros vemos que esos factores van a ser transitorios. La inflación subyacente sigue bien comportada, entonces sí pensamos que puede estar alrededor del 3% la inflación para este año y también el próximo. ¿Qué viene ahora? ¿Qué puede hacer México? Usted nos dijo que no está creciendo al nivel de su potencial, eso lo sabemos. También si veo yo las cifras del Producto Interno Bruto, veo que si quito el petróleo, en realidad la tasa de crecimiento es bastante superior. ¿Qué tiene que hacer México para alcanzar su tasa potencial de crecimiento? ¿Y cuánto sería la tasa potencial de crecimiento de nuestro país en este momento? Bueno, yo creo que la tasa de crecimiento puede estar por arriba del 3%. Yo creo que lo que debemos de hacer es implementar las reformas estructurales. O sea, realmente yo creo que México es de los pocos países que uno podría pensar que en unos años podemos tener estas dos condiciones que han sido muy elusivas, el de tener estabilidad económica, estabilidad financiera y a la vez tener una tasa de crecimiento más acelerada.
tenemos fundamentos sanos y hay el compromiso de la Secretaría de Hacienda y el Banco de preservarlos. Por otro lado, también ya se legislaron muchas reformas que sin duda van a ser muy útiles para acelerar el crecimiento, sobre todo que se genere en independencia de lo que esté pasando en el exterior. Entonces, ahorita yo creo que lo importante es que las autoridades macroeconómicas, digamos, el Banco de México, Hacienda, sigamos cuidando los fundamentos y por otro lado, pues que sí haya una aceleración en la implementación de las reformas estructurales. Yo creo que el mismo sector petrolero tiene un gran potencial. México es un país que tiene una tasa de costos de extracción relativamente bajo en yacimientos convencionales y simplemente es cosa de aplicar ya las oportunidades que le habla la reforma Pemex para acelerar la recuperación de la plataforma de producción. Si continuara la tormenta, y ha sido muy dura en los 2 primeros meses del año, ¿podría considerar el Banco de México subir nuevamente la tasa de interés? Pues sí, nosotros sin duda en nuestro propio comunicado establecemos cuando menos 3 condiciones, bueno, 3 posibles escenarios que nos podrían hacer que ajustemos nuevamente la tasa. Una es de que continuara la depreciación cambiaria, aunque yo pienso que ya ahorita es menos probable, pero siempre existe la posibilidad. Ya la vimos, pero también el precio del petróleo ha mejorado un poquito y en fin. Exactamente, Sí. ¿no? Si eso se compone, pues eso dejaría de ser un factor. La otra es de que pues todavía está la amenaza ahí latente de que la Reserva Federal continúe aumentando las tasas de interés y ahí va a ser muy importante que nosotros cuidemos el diferencial de tasas para que pues, no haya salidas de capital desestabilizadoras en México. Y por último, pues sí, la economía podría crecer mucho más o más rápidamente, al grado que en algún momento podría estar empezando a presionar el crecimiento a los precios, ¿no? Entonces, pero ese no es el problema en este momento. Ese no es el más inmediato, yo diría. Los más inmediatos serían quizás los primeros 2. En materia de tasa de crecimiento, ¿qué esperan para México este año? Pues yo creo que un crecimiento alrededor del 3%, un poquito más alto que el actual. A pesar de toda la turbulencia que hemos vivido. Sí, todavía. Sí. Todavía. En Estados Unidos, bueno, pues hay la expectativa de que también va a ir teniendo una recuperación gradual. Y bueno, ya el año entrante, pues ya buscar tasas de crecimiento superiores al 3%. Doctor Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, gracias por invitarnos aquí a su oficina para realizar esta conversación. Un placer, muchas gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.